Leyendas de aquí y allá. Mil gracias por pasar a Leyendas de aquí y allá. El día de hoy te traigo este último capítulo de este especial de la Santa Muerte. Te pido una disculpa pues estuve ausente este último mes. Aún así, te traigo este capítulo, el último del especial, y seguiremos trayendo más capítulos en el futuro. Eso tenlo por en cuenta. Además de que subiremos capítulos más frecuentemente. Ahora sí, vamos con este episodio, el cual se titula El pacto maldito del sicario y la Santa Muerte. En un barrio olvidado de nombre La Esperanza, donde las calles se desangran por la violencia existente desde ya hace varios años, y las esquinas, sonidos de almas condenadas, historias tristes y totalmente trágicas. Vivía un personaje llamado Ramiro, pero era conocido por todo el mundo como el Huesos o el Huesos Vargas. Era un hombre flaco y alto, con los pómulos marcados por la miseria y unos ojos hundidos que devoraban la vida con una hambre insaciable. Ese hombre se había criado entre ratas y adictos, en un ambiente donde los rezos eran solo gritos desesperados en la noche. Su vida había sido una constante de golpes y traiciones, hasta que encontró su salvación en el negocio del miedo, el sicariato. Ese hombre se volvió famoso en los círculos criminales de la ciudad por su peculiar forma de aniquilar a algún enemigo, pues era rápida y precisa, pero su verdadero talento era desaparecer cuerpos. Cavaba tumbas en la tierra maldita de un panteón ya casi olvidado, donde nadie buscaba a los que estaban condenados a muerte. Pero el destino es caprichoso, y cuando pensó que lo tenía todo, el infierno le cobró su tributo. Un encargo salió realmente mal. Aniquiló al hijo de un comandante corrupto, pensando que solo era otro perro callejero de la jungla de concreto. Otro encargo para aniquilar a alguien y recibir una muy buena paga, una jugosa paga. Seguir con su estilo de vida de criminalidad. Pero aquel oficial tenía más poder del que imaginó. Ese policía tenía contactos, tenía recursos. Así que intentando cobrar lo ocurrido con su hijo, en una noche de venganza, los suyos rafaguearon la casa de la madre de Ramiro, del Huesos, y cuando Ramiro llegó, solo ya encontró un cuerpo perforado, también un rosario empapado en sangre entre los dedos de la mujer, de aquella mujer que le había traído al mundo, la única persona que realmente le importaba después de él mismo. Esa noche enloqueció por el dolor y la furia. Buscó ayuda en el único lugar donde los condenados como él aún podrían encontrar justicia. Un lugar al cual él aún no había recurrido. Ese era el altar de la Santa Muerte. Era un enorme altar en ese barrio de La Esperanza, conocido por ser un tanto lúgubre, siniestro, pero también bastante milagroso, mientras que se encontraba en un callejón detrás de una vecindad. Ese callejón era realmente triste.
estaba infestada de drogadictos e indigentes, en medio de velas derretidas, ratas y suciedad. Esa estatuilla se encontraba roída por el tiempo. Sin embargo, era bastante grande y tenía muchas ofrendas que todos respetaban. Al igual, nadie tocaba, ni siquiera las botellas de alcohol tan codiciadas por los alcohólicos. Jamás esas botellas eran tocadas, pues el miedo del castigo de la niña era enorme. El Huesos se arrodilló ante la imagen de la Santa Niña, dejando una buena botella de mezcal como ofrenda. Con lágrimas en los ojos, apretando el puño, decía: «Dame el poder para acabar con mis enemigos». Así susurró con los labios cortados por la desesperación. Ese hombre decía: «Dame la fuerza para hacerlos pagar con su sangre y sufrimiento». A la postre, en ese momento sacó una navaja oxidada. Sin dudarlo, abrió su propia palma, dejando caer su sangre en una copa negra que ya estaba en ese sitio. El aroma a óxido y muerte impregnó el aire. De inmediato, las velas que continuaban prendidas parpadearon, como si un viento invisible recorriera ese lugar justo en el altar. Al igual, un susurro retumbó la cabeza de ese hombre y decía: «Si me das tu vida, tu alma, te daré el poder que deseas y pides». Ramiro no dudó. Su alma, de igual manera, él sabía, ya estaba condenada de todos modos. Selló su pacto con un beso sobre la calavera de la imagen. En ese instante, una sombra se deslizó por la pared. Lo abrazó. Él sintió un manto frío eterno. Sintió sus músculos tensarse, su sangre hervir, y por primera vez en su vida, la certeza de que la muerte caminaba con él. Al igual, ese sentimiento era confuso para él. Era confuso realmente sentir eso. Era inexplicable simplemente. La promesa de la Santa Muerte no era en vano. Esa misma noche, ese hombre salió a buscar a quienes atacaron a su madre. Ramiro, claro que encontró a los hombres responsables. Y a pesar de que era un experimentado pistolero, con el pacto de la Santa Muerte, parecía que nada podría pasarle, pues su puntería no fallaba en nada, en lo más mínimo, sumando que las balas parecía que ni siquiera se acercaban a su cuerpo. Al final, cuando ya casi estaban acabados esos objetivos, él llegaba y los apretaba del cuello para finalizar lo que el destino de aquellos malnacidos había escrito. El comandante, aquel hombre que ordenó la ejecución de su madre, era el último. Ramiro lo encontró en su lujosa casa con un par de guardaespaldas de la policía que se encontraban custodiando esa casa en la entrada. Estaban estacionados en una camioneta, cuidando aquel predio, pero sin saber qué había ocurrido. Ramiro se acercó. Esos hombres ya lo tenían ahí, pero ninguno pudo tocarlo, ya que se acercó sigilosamente. Nadie lo había notado antes de que pudieran disparar. No reaccionaron, pues el Hueso los terminó. El Huesos Vargas sacó su arma,
dio varias detonaciones. Estos solo se quedaron ahí sentados, sus cuerpos temblando, ya con los últimos segundos de vida que les restaban, convulsionando hasta que la poca luz de su existencia que les quedaba se iba apagando de poco a poco. Ramiro se sentó frente al hombre que una vez lo condenó, una vez que ya había ingresado con facilidad. Una sonrisa retorcida le susurró, le decía: «La Santa Muerte ya te marcó, vas a morir, pero quiero verte suplicar primero». El comandante, totalmente en pánico, veía al Huesos, gritaba y lloraba, incluso le ofrecía sobornos de dinero, pero la suerte ya estaba echada, el pacto también. Nadie en el mundo podía huir de la Santa Muerte. Ramiro no quería su dinero, no quería su lástima. Ramiro lo veía con odio después de lo que le hizo a su madre. Así que se le abalanzó violentamente y con sus propias manos comenzó a estrangular a aquel comandante. Mientras estaba en el piso, los ojos del comandante eran saltones, rojos. Parecía que las cuencas oculares saldrían disparadas simplemente. Las manos de Ramiro se tensaban más apretando el cuello de aquel hombre quien pataleaba. Al sentir poco aire pasando por su garganta, por su tráquea, intentaba con sus fuerzas separar las manos del hueso, pero eso era imposible. Parecía que las tenía soldadas a su tráquea. Así el comandante, poco a poco, dejó de moverse, hasta que ya no se movió más, hasta que su cuerpo se encontraba inmóvil en el piso, sin ninguna respiración, sin pulso. En ese momento, esa noche, el pacto se sellaba. Estaba sellado y la promesa de la niña blanca se había cumplido. Aquel sicario había culminado su venganza. El pacto había sido súper rápido, al igual el favor que le había hecho la santa. El Huesos estaba en un estado de adrenalina total. Sudaba a chorros. Su cuerpo se encontraba en un frenesí. Incluso él mismo no podía asimilar todo lo que había hecho esa noche. Había culminado su venganza, pero no sentía tristeza por la partida de su madre. Ese hombre había sentido el poder. Incluso sentía felicidad por sentir que era tan cabrón. Pero salía una persona. Salía la abuela del comandante. Una señora vieja con el cabello totalmente blanco, con un andar bastante débil, misma quien había escuchado ruido. Salió a verificar qué estaba ocurriendo. La abuela veía el cuerpo de su nieto en el suelo, totalmente inerte, pero también divisaba a un hombre totalmente desconocido arriba del cuerpo de su nieto. Eso lo lograba ver con una vista cansada y débil. La señora solo le llamaba a su nieto, ya que esa anciana había sido como una madre toda la vida de aquel comandante. Ramiro la veía a la pobre e indefensa mujer y le decía: «Este perro terminó con la existencia de mi madre. Yo ya me vengué. Yo soy muy poderoso, anciana. También terminaré con su existencia, pues mi sed de venganza en este momento es interminable. Así que récele a quien quiera. Yo voy a terminar con usted». Ramiro
se lanzó en contra de la anciana, y así también repetía la fórmula que había aplicado con su nieto. Finiquitaba esa efímera vida de la abuela, y una vez que terminó, veía que la anciana portaba una cadena de oro, la cual parecía gruesa y fina, así que decidió extraerla. Sería como un souvenir, un recordatorio que le vendría a su mente esa noche con las victorias que logró conseguir, con su venganza, con el pacto. Esa noche había sido, por lejos, la mejor noche de su vida. Pero mientras retiraba la cadena del cuerpo inerte de la anciana, veía un dije de la Santa Muerte. No era posible. La señora también había sido devota de la niña blanca aparentemente. Entonces, el Huesos no tomó la cadena. Se la dejó arriba de su cuerpo por respeto. No respeto realmente a la anciana, respeto a la señora. Una vez que dejó la cadena en el cuerpo inerte, se fue. Así, le dio velación a su propia madre a aquel sicario. También pasaron los días. La leyenda y el relato de lo ocurrido por el Huesos era pasado de voz en voz. Así ese hombre pasó a ser una leyenda, como un ser casi indestructible. Su reputación estaba en el cielo. Nadie, absolutamente nadie quería meterse con él. Todos le tenían miedo, respeto y admiración. Había gente que presenció el pacto con la señora, mayormente vagabundos, sobre todo que habían divulgado esa noticia. Policías que sabían qué había ocurrido, gente de pandillas, de mafias, sobre todo en aquellos mundillos criminales. El Huesos, en ese momento, era el más temido criminal y respetado sobre todo de aquel barrio de nombre La Esperanza. Nadie se quería meter en contra de él. Eso era algo que él sentía que le llenaba de orgullo, pues incluso las organizaciones delictivas le tenían algunas reservas, le tenían respeto. Ramiro sentía que para ese punto que él podría formar incluso su propia organización criminal con sicarios, exterminar a las contras y hacerse del imperio criminal. En ese momento poco pensaba en la señora, pues su ego se lo había comido, pero al igual le traicionaba. Pasaron un par de semanas. El Huesos, posterior a eso, se había quedado fundido en su cama, pues tenía fiebre. Había sido una fiebre de todo el día. Tendría un par de horas dormido, cuando un dolor intenso se hacía presente. Aquel corte que se había hecho con la navaja oxidada, justo el mismo que hizo con el pacto de la Santa Muerte, lo despertó, pues era una herida que no había querido tratarse. Sin embargo, esa herida ya estaba de un color preocupante. Era un color morado, suturaba pus y olía mal. En la palma de la mano, justo en el corte, se había formado algo bastante peculiar. Se había formado una figura de calavera ennegrecida. Extrañamente, la movilidad de los dedos fue algo que se iba reduciendo poco a poco. Así que, preocupado evidentemente, al día siguiente fue a la Cruz Verde para que le checaran el brazo. Pero lo que encontraba en esos servicios médicos era peor, era bastante desolador, ya que le indicaron que su mano estaba engangrenada. Y no solo la mano, más bien
todo el brazo se había extendido y que ya se encontraba en un estado bastante crítico, que necesitaría una operación, pero esa operación ya era para cortar el brazo, que realmente ya no existía ninguna opción. Eso era si no quería perder la vida. Pero para Ramiro sí existía otra opción, y esa era la ayuda de la Santa Muerte, de la señora, de la niña. Ese sicario le pediría el milagro de la sanación. Total, ya le había ayudado bastante bien aquella ocasión. Además que en su mente él decía que había sido provocado por el pacto por la cortadura, entonces que la Santa Muerte se lo curaría en un día. Así que confiado, regresó nuevamente al altar de la señora. Aquel altar, justo el que les comenté, detrás de la vecindad, sucio, lleno de malvivientes, lleno de personas en situación de calle. Le pedía con devoción nuevamente el milagro de ayudarle con su brazo. Fue ahí cuando nuevamente escuchó una voz que retumbaba en su cabeza, una voz que él ya reconocía, y era la de la Santa Muerte, que le decía: Yo te di lo que buscabas, tu venganza en contra de aquel hombre, pero tú tomaste atribuciones que yo no te concedí. Mataste a una de mis fieles devotas, que era mucho más fiel y agradecida que tú, y no tenía nada que ver con tu venganza esa mujer. Así que eso es algo que tú pagarás, no solo con tu vida, más bien es tu fin, no importa lo que hagas. Claro está que yo no te ayudaré en lo más mínimo. Posteriormente dejó de escuchar esa voz en su cabeza, y ya preocupado de saber que no tendría la sanación, regresó a la Cruz Verde aceptando que perdería el brazo, pero conservaría la vida. Así que fue que cortaron todo el brazo. Ese brazo, desafortunadamente, era el bueno para disparar. Tuvo una trágica, dolorosa y agónica recuperación, por decirlo de alguna manera, pues realmente nunca existió una recuperación real, pues esa operación siempre se infectaba, olía mal, drenaba pus y era constante que le diera fiebre. Ese hombre perdió la reputación de temible e intocable. Dejó de hacer su trabajo en el sicariato, pues simplemente ya no podía. El dinero que había ganado en ese negocio se lo había terminado rápido, pues era amante de excesos, y tuvo, al igual que abandonar la casa donde vivía. Se fue a vivir detrás de la vecindad, justo donde estaba el altar de la Santa Muerte. Vivía con los otros desdichados que solo deambulaban como almas errantes, buscando entre la basura algún pedazo de comida que no estuviera echado a perder. Se arrepentía a diario de lo que había hecho con aquella anciana. También, cuando hablaba un poco con aquellos pobres diablos condenados del callejón, veía una constante, ya que, pues, esos pobres diablos también le habían quedado mal a algún pacto o promesa a la Santa Muerte. Simplemente parecía que estaban condenados a permanecer en ese maloliente, sucio y depresivo callejón donde se encontraba ese altar a la señora, como purgando un castigo por no haber acatado los designios
que la Santa Muerte le había dicho. Tal vez romper alguna promesa, haberle quedado mal, como si ellos solo esperaran su último día. Así que el Huesos, quien para ese punto ya parecía un cadáver embalsamado, solo se había convertido en un cuerpo impulsado simplemente por seguir existiendo a duras penas. Esa historia fue muy conocida en el barrio de La Esperanza, pues ese hombre pasó de ser uno de los hombres más respetados, más temidos, a solo un hombre que daba lástima simplemente de verle. Era un recordatorio para todos. Con la Santa Muerte no se juega. Tampoco se le debe de tomar a la ligera. Y que un pacto no es algo que se realice por un impulso, por un gusto, por un placer. Un día, ese hombre, el Huesos, Ramiro, ya no podía más. Así que llegó su fin. Tardaron un par de días en darse cuenta que ya no tenía pulso. Fue el olor lo que evidenció el estado de aquel hombre, ya que se encontraba envuelto en cobijas. Un día, así que ya casi putrefacto, Ramiro terminó en aquel sucio callejón, sin que nadie derramara ninguna lágrima, solo, metido en la miseria y desdicha. Este fue el relato que el día de hoy traje para ti. Espero que lo hayas disfrutado. También espero que esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien este relato. Mi nombre es Jesús G. A mí me resta desearte una mórbida noche.